Muy buenas tardes a todos, estimados miembros del grupo Debates sobre Arqueología Bíblica y de este nuevo canal de YouTube Debates sobre Arqueología Bíblica. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar esta semana con el siguiente tema. Hoy vamos a hablar sobre el Arca de la Alianza. ¿Y cómo voy a empezar? Pues voy a empezar, aunque sea un poco extraño, hablar del Arca de la Alianza hablándome sobre mí. Toda pasión por algo que nos gusta comienza desde pequeño, desde niño. Es verdad que a veces comienza ya de adulto, pero un proverbio árabe nos dice que un árbol comienza con una semilla. Reconozco que en el año 1981, en el estreno de la película de Indiana Jones en busca del Arca Perdida, me quedé 2 veces en el cine. Sí, aunque parezca mentira, en aquella época te podías quedar en el cine sin tener que pagar otra vez. Siendo un niño de 9 años, me impactó tanto que le pedí a mis padres volver a ver otra vez la película. Eso sí, siempre que llegaba la escena de que los nazis se derretían, lo que hacía era cerrar los ojos como el mismísimo Harrison Ford y la actriz Karen Allen que cuando estaban atados en el poste. Hoy lo que queda de aquella película en relación conmigo es lo que sale en Wikipedia. Bueno, pues entramos dentro de Wikipedia, vamos a Indiana Jones y en Indiana Jones bajamos abajo y vamos a ir a las referencias. Bajamos abajo del todo donde están todas las referencias, que hay muchísimas por cierto, y en una de estas referencias, abajo, podemos ver aquí la 148, Gerardo Jofre, 2004, segunda conferencia sobre el Arca de la Alianza, en arqueólogos.org. Esto fue del año 2006 y se consultó en el año 2008. Aparezco como referencia a Indiana Jones en Wikipedia. En realidad, mi interés por la arqueología comenzó a los 16 años, tal vez las clases de latín del instituto y los libros en una biblioteca de mi familia en Villarreal, en Castellón, esos libros antiguos, fue lo que me abrió el corazón hacia la historia del Próximo Oriente antiguo. Libros como estos, libros de piel de cabra, este en concreto es un libro del siglo XVIII que se llama Clave Historial, del padre Flores. Pues puedes ver un poco cómo los autores antiguos entendían la historia y comenzaban ellos a intentar socavar qué encontraban de la Biblia y de la historia. Pues bien, yo leía aquellos libros y leyendo aquellos libros encuadernados en piel de cabra, me preguntaba cuánta historia esconde nuestro pasado. Quedaba admirado de los cambios de pensamiento y descubría ante mis ojos cómo otros autores del pasado habían tratado de comprender el mundo de la Biblia. De los libros antiguos y del latín pasé allá por el año 1991 a Champollion y la Piedra Roseta. Un salto cualitativo al mundo de la egiptología. Y cuando entras en el mundo de la egiptología, ya no eres el mismo. El egiptólogo Auguste Mariette decía que el pato egipcio es un animal muy peligroso, porque te pica y te inocula su veneno y quedas convertido en un egiptólogo para toda la vida. Allá por el año 1995 comenzaron las primeras páginas web alojadas en GeoCities y comenzaron las primeras páginas de egiptología en español. Y claro, comenzando las primeras páginas, en 1996 monté mi primera página gracias a la ayuda de mi hermano, que en aquel momento estaba estudiando ingeniería informática. La llamé IAP,
Instituto de Estudios Arqueológicos Bíblicos. Era un proyecto virtual de difusión de la arqueología bíblica que hasta hoy sigue funcionando. Prueba de ello es este canal de YouTube y la página de Facebook. Debates sobre arqueología bíblica. Llevo 24 años dedicándome a esto y nunca he parado, y el pato egipcio me picó bastante bien. Por el camino de la historia de la arqueología bíblica te vas encontrando personas que tienen las mismas inquietudes, personas que se preguntan muchas cosas. Algunos empezaron de niños, otros ya de más mayores, pero todos tienen algo en común. Quieren ser parte en el descubrimiento de nuestro pasado porque tienen mucho que decir ese pasado de nosotros. Muchos de ellos han dedicado toda su vida a la docencia, otros han escrito libros, otros han creado herramientas dirigidas a la difusión de estas ciencias, y en mi andadura en estas ciencias he compartido los sueños con muchas personas. También ha habido momentos difíciles, pero siempre me ha dado la sensación de que ha valido la pena. Cuando enseñar es un arte, aprender es un placer. De poco sirve tener conocimientos en una materia si no los desarrollas o no los transmites a los demás. Si quieres aprender, enseña, decía Cicerón en el siglo I a.C. Mi idea, por tanto, es poner al alcance del público lo que yo observo, lo que yo sé y lo que yo quiero aprender. En 1996, en mis comienzos, me decidí a recopilar y apilar una información sobre el Arca de la Alianza. En mi estudio, este estudio que yo realicé, lo llamé La Virgen del Antiguo Testamento y lo finalicé en el año 2004. Obviamente hoy cambiaría muchísimas cosas de aquel estudio que realicé hace 20 años. Tengo nuevos puntos de vista acerca de este objeto que en aquel entonces desconocía. Datos y más datos sobre este objeto curioso para el judaísmo antiguo, una caja de madera de acacia recubierta de oro para guardar las leyes del pueblo de Israel, una reliquia que forma parte de una leyenda, más que a lo mejor de la propia historia, pero una leyenda que es un puente hacia la verdad. Estuve 8 años dedicándome al estudio de esta leyenda. ¿Qué era? ¿En qué momento se había construido? ¿Si se la deja de nombrar? ¿Cuándo se la deja de nombrar en la Biblia? ¿Dónde podría estar? Si es que alguna vez existió. No fue la búsqueda de una quimera, pues todo lo que rodea al arca te hace ampliar los conocimientos de la historia del antiguo Israel, y un ejemplo lo tenemos con los profesores Israel Finkelstein y Thomas Romer, quienes han excavado en Kiryat Jearim con el objetivo, entre todos, de responder a las preguntas relativas a las tradiciones del Arca de la Alianza. El Arca del Pacto es un medio de comunicación con Yahvé y contenía sus mandamientos, un cofre que contenía la mayor riqueza para un pueblo, sus leyes, el pacto de Dios con ese pueblo y la prueba o conocimiento de su identidad. Cuenta la mitología egipcia, y os voy a contar un cuento, una narración breve sobre el antiguo Egipto. Cuenta la mitología egipcia que el dios Tot, el dios del saber, el dios de la escritura, se le atribuyó haber escrito un rollo lleno de discreción y de ciencia. En él se explicaba cuanto se refiere al aire, a las aves del aire, a los peces del mar. Se explicaba también sobre los cuadrúpedos de la tierra, y quien conociera una sola parte de este rollo podría dominar el cielo, podría dominar la tierra, podría dominar el gran abismo, podría dominar las montañas y los mares. El dios Tot encerró este rollo en una caja de oro que a su vez encerró en otra de plata, que ésta a su vez la metió dentro de otra de marfil y de ébano,
Y finalmente la metió dentro de una de cobre y no bastó con eso. La de cobre la metió a su vez dentro de una una de bronce la metió dentro de una de cobre y la de cobre la metió finalmente en una de hierro. Y la de hierro, todo lo tiró al río Nilo. El cuento continúa diciendo que un sacerdote egipcio encontró esta caja, la recogió del Nilo, la sacó y la vendió a un noble egipcio por valor de unas 100 monedas de plata. En este caso, 100 piezas de plata. Pues bien, al noble le acarreó numerosas desgracias. Y ahí termina un poco la leyenda o el cuento, en este caso, del dios Tot. Y un arca, un texto sagrado escrito por un dios, guardado en un arca, y que trae desgracias a quien incumple el mandato del dios en torno a ese cofre. El paralelismo entre este cuento egipcio y el arca es cuanto menos curioso. La relación de esta reliquia con el antiguo Egipto y otras culturas vecinas del antiguo Israel es evidente. El arca, según la Biblia, se construye por artesanos que se habían criado en Egipto. Luego el redactor pretendía dar una imagen de un objeto con una influencia egipcia. La artesanía pretendía dar una imagen de un objeto con una influencia egipcia y también dada a los pueblos limítrofes. Hace 2 semanas el profesor César Silva y yo estuvimos explicando en este mismo canal precisamente la influencia egipcia en el antiguo Israel y hablamos de esta influencia. Uno de los pasos para ver qué tan egipcia es el arca era comparar la descripción que aparece en la Biblia con los objetos reales egipcios. Por suerte, allá por el año 1998, vino a Mallorca una exposición en la Fundación La Caixa que se titulaba Egipto milenario, vida cotidiana en la época de los faraones. Las piezas venían de la colección de Roemer und Pelizaeus Museum de Hildesheim, en Alemania. Recuerdo que entre los utensilios domésticos hubo uno que me llamó muchísimo la atención. Era un cofre de madera pintada de 39 centímetros de altura, con unos 52 centímetros de longitud, más o menos, y unos 34 centímetros de ancho, que estaba fechado en la 18 dinastía, bastante similar, aunque mucho menos lujoso, que el hallado por Howard Carter en la tumba de Tutankamón. Era un arca que había sido utilizada por los egipcios para guardar efectos personales, lo que hoy entendemos por un ropero. El cierre del arca se realizaba pasando una cuerda por un tirador en la parte superior delantera y por los costados, sellando esta cuerda con cera o con fango. Si la cuerda o el sello estaban fracturados, todo indicaba que alguien había abierto el cofre sin permiso. La verdad es que la forma del ropero egipcio es muy parecida a la descrita en la Biblia para el Arca de la Alianza. La tapa del Arca de la Alianza tiene la forma piramidal y para el caso del cofre de Tutankamón, al igual que el arca bíblica, puede ser trasladado mediante unas varas que se colocan en la parte inferior del mismo. ¿Sabéis cuántas versiones de cómo es el arca de la alianza aparecen en la Biblia? Y muchos dirán, o vosotros diréis, pues una, pues no. Aparecen hasta 3 descripciones, además de distintos autores, de cómo era el arca en la Biblia. Todos tenemos dos descripciones distintas que aparecen en el capítulo 25 del libro del Éxodo. La primera está en el versículo número 16 de este capítulo. Describe el arca sin tapa y esta descripción está dividida a su vez en 2 descripciones. Estas 2 descripciones están unidas, pero pertenecen también a autores distintos. La segunda descripción
describe la tapa simplemente, el caporet o el propiciatorio y acaba en el versículo 21. Los estudiosos no solamente han advertido que son distintos autores, sino que hay una clara separación entre lo que es la tapa y el arca, que éstas no estuvieron siempre juntas y que tuvieron diferentes funciones a lo largo de la historia. Una segunda descripción está en el capítulo 37 del libro del Éxodo y una tercera descripción es la que aparece en el libro de los Reyes, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 8. La primera y la segunda descripción se remonta al siglo VI a.C., incluso VI, V a.C., e incluso algunas partes pudieron haber sido compuestas muy posteriormente, escritas desde el siglo IV del siglo IV al siglo II a.C. Pero la tercera descripción, la que forma la parte deuteronomista, se formó en el siglo VII, VIII a.C. Ojo, siglo VII, VIII a.C. Entonces, si los elementos que describen el Arca de la Alianza son redactados como muy tempranos en el siglo VIII antes o VII antes de Cristo, debe tenerse en consideración que el patrón artístico egipcio, así como el de otras poblaciones vecinas al antiguo Israel, está inmerso, está dentro de la descripción del Arca de la Alianza. El arca aparece recubierta de oro y sabemos que los egipcios eran verdaderos expertos en recubrir el arca. A finales de la Edad del Bronce eran expertos. Esta gente sabía perfectamente, los artesanos, cómo recubrir la madera con oro. Pero los fenicios también lo sabían hacer y lo hacían muy bien. Los fenicios fabricaban objetos de clara influencia egipcia, tales como nos muestran una serie de marfiles encontrados en Megido, en Samaria y en Nimrut. Los querubines, que esto es un tema que también me habréis preguntado, que por cierto, si hay alguna pregunta, sugerencia para en los próximos vídeos queréis que os explique o que haga, me lo pedís, me lo podéis apuntar, como ha habido un compañero que ha pedido qué tipo de querubines eran los que podía haber en cuanto a la influencia egipcia, pues aquí os lo voy a explicar. Los querubines son guardianes de lo sagrado y tienen alas. Los tronos egipcios y fenicios suelen mostrar querubines que rodean el asiento del rey o del dios. Tanto podemos ver esto en los tronos dorados de Tutankamón como en la placa de Megido. Por otra parte, como hemos dicho antes, 2 de las 3 descripciones del arca son de época postexílica, por lo que habrá que mirar que este querubín recoge un sentido familiar mesopotámico, similar a los Lamassu, que en este caso, en acadio, se denominan Kuribu o Karabu en asirio. Son figuras protectoras, guardianes híbridos, con cuerpo de león o toro, alas de águila y cabeza de hombre. Eran figuras bien conocidas en el Próximo Oriente por los redactores postexílicos. Pero, ojo, no las que tendría el arca con influencia preexílica egipcia, o egipciada, o egipciante. De ninguna manera podemos decir que el arca sea una mera metáfora o un ideal inventado por los redactores. Al no haberse encontrado el objeto y desaparecer de las páginas de la Biblia, algunos sostienen que nunca existió. Sin embargo, la existencia de una tradición encaja perfectamente con otras arcas encontradas en la arqueología. Arcas egipcias, arcas sirias, arcas griegas. Todas ellas son tronos en el cual el dios se asienta. Por tanto, el arca era también el escabel de Dios, el lugar donde la deidad apoyaba sus pies. El arca era donde se guardaba el pacto. Ello era habitual en el mundo antiguo.
Así, por ejemplo, en la batalla de los hititas contra Ramsés II se firmó un tratado de paz y este documento se puso dentro de un arca. Y se puso dentro de un arca. Un ejemplar se puso en Egipto y otro ejemplar se puso en Turquía. Para Thomas Romer, el arca pertenece a una imagen descentralizada de la adoración israelita. En este sentido, Romer plantea la posibilidad de que el cofre pudiera haber contenido originariamente piedras de culto, del tipo encontrado en los cofres de los beduinos preislámicos. Y en este caso concreto, Romer sostiene o plantea la posibilidad de que esas piedras de culto fueran piedras hermanadas, quizá una referente a Yahvé y otra a Ashera, a la diosa Ashera. Sugiere que la transferencia ceremonial final del arca a Jerusalén quizás se deba a la época del rey Josías y a la política de descentralización. Perdón, al revés, Josías es la política de centralización. Y sugiere que el relato de sus migraciones a través de las ciudades filisteas puede reflejar tensiones políticas anteriores, las del rey Ezequías, es decir, de la época del rey Ezequías. Sin embargo, Scott Noegel ha argumentado que los paralelos entre el arca y estas prácticas de culto, el de poner unas piedras de culto, siguen siendo pocos convincentes, en parte porque los cofres beduinos, si entendemos a los pueblos semitas, aquellos que transportaban sus propias pertenencias de un sitio a otro, no contenían ni caja, ni tapa, ni postes, no servían como tronos, no servían como un estrado para Dios, no estaban cubiertos de oro, no tenían querubines o guardianes. No había restricciones sobre quién podía tocarla y fueron transportados por caballos y por camellos, no por personas que las iban llevando con unas barras. Noegel sugiere que la barca sagrada egipcia antigua es un modelo más plausible para lo que sería el arca israelita, ya que las barcas egipcias tenían todas las características que acabamos de mencionar. Noegel agrega también que se sabe que los egipcios antiguos colocaban pactos escritos debajo de los pies de las estatuas de los dioses egipcios, y ello demuestra un mayor paralelismo con la colocación de las tablas de la ley o del pacto dentro del Arca de la Alianza. El arqueólogo Israel Finkelstein ha trabajado junto a Thomas Romer en la excavación de Kiryat Jearim. Allí se ha confirmado una fuerte presencia de la Edad del Hierro en el sitio y los resultados de las excavaciones nos muestran una fuerte actividad entre los siglos VIII y VII a.C., mucho después de lo que el arca supuestamente estuvo, es decir, mucho posterior. En particular, los arqueólogos han encontrado un gran podio elevado asociado con el reino del norte y no con el reino del sur, que podría además este podio haber sido parte de un santuario. Claro, esto indica lo contrario de lo que dice la Biblia, que esta colina habría sido utilizada por el reino de Israel para controlar el reino de Judá, y no al revés como está diciendo la Biblia. Las excavaciones en Kiryat Jearim pueden, por tanto, mostrar la obra del rey Jeroboam y sugerir que el arca era un símbolo de unidad entre los dos reinos rivales. Para Finkelstein, la historia del Arca del Pacto fue contada y fue escrita en el reino del norte de Israel y pasó a Jerusalén a través de los refugiados que llegaron allí después de la destrucción del reino del norte, y desde ahí se encontró su camino hacia la Biblia. Si Finkelstein tiene razón, el arca tiene su origen en el reino de Israel y no en el de Judá. Finkelstein cree que el reino de Israel estaba controlando al reino de Judá y no al revés.
sostiene que el reino de Israel bajo Jeroboam desarrolló un sistema de santuarios clave que estaban conectados a sus importantes tradiciones. El santuario de Betel se asoció con las historias de Jacob. El santuario de Samaria se asoció a la historia del Éxodo. Y el santuario de Kiriat Jearim se asoció al Arca de la Alianza, a la tradición del Arca de la Alianza. Esta zona estaba ubicada en la frontera entre los dos reinos, y allí se había ubicado un centro administrativo y religioso en esa frontera, porque lo que debía constituir para Finkelstein, así lo dice él, es un acto simbólico de unificación. No obstante, Finkelstein no es el único que ha realizado recientes trabajos arqueológicos en relación con el arca. Los trabajos arqueológicos en una colina a las afueras de Beit Shemesh, a 20 kilómetros al oeste de Jerusalén, que ha dado lugar a unas excavaciones desde el año 2012, produjo el año pasado un gran descubrimiento. Una mesa de piedra que hace eco de las narraciones bíblicas de una losa en la que se dice que estaba colocado el Arca de la Alianza. La mesa se ha encontrado dentro de una estructura que se considera un templo. El edificio era un cuadrado de unos 8,5 metros de largo, cuyas esquinas estaban alineadas con los puntos cardinales, y contenía 2 grandes piedras cóncavas con canales que podían haber sido utilizados para ofrendas de libación, con una gran variedad de cerámica y de huesos de animales, todo ello indicativo de una actividad ritual. La estructura de la mesa es una enorme losa de roca que descansa sobre 2 rocas más pequeñas. El hallazgo es significativo porque se relaciona con el marco temporal de la piedra grande sobre la que se dice que estaba colocada el Arca de la Alianza cuando fue llevada a Beit Shemesh, que la devolvieron los filisteos, como relata el libro de Samuel. Concretamente, 1 Samuel, el capítulo es el 6 y el versículo es el 13 al 15. Finkelstein, sin embargo, no cree que la mesa de piedra que se ha encontrado en Beit Shemesh sea la referenciada en la Biblia. Para él, la narrativa del arca representa realidades del siglo VIII antes de Cristo, y él opina que es difícil de asumir un recuerdo del siglo XII antes de Cristo. Sin embargo, hay otros arqueólogos, como el profesor Abraham Faust, profesor de arqueología de la Universidad de Bar-Ilan, que añade que si bien la historia fue escrita mucho más tarde, en esos siglos que hemos dicho, este hallazgo podría apoyar la teoría, el de Beit Shemesh, podría apoyar la teoría de que hay algunas tradiciones muy tempranas que sí que se introdujeron en la Biblia. Lo mismo es un guiño también a la narración de Moisés. Ya hablaremos de eso en otro momento. Pues nada, ya hemos terminado, y si os ha gustado, suscribiros a este canal, al canal de YouTube de debate sobre arqueología bíblica, y así pues me animo a seguir haciendo estos vídeos para poderos explicar y que podamos todos seguir disfrutando de estos vídeos. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.